Buenas noches. Venimos tocando el tema de lo opuesto a la bendición. Y lo opuesto a la bendición, ¿qué es? Una maldición. Deuteronomio 28, 16, 68 lo toma directamente. Por lo tanto, eso es aborrecer, detestar, vituperar, es humillación, aridez, esterilidad, enfermedad física, mental, desintegración. Y cuando nosotros miramos directamente, hay tantas cosas que producen maldición. Ayer veíamos algunas, hoy seguiremos hablando de algunas otras cosas. Y una de las que muchas veces no tenemos cuidado son las palabras. Y debemos entender que las palabras, hay algunas que causan maldición. Por eso la lengua no solo se usa para saborear los alimentos. Con ella tú puedes bendecir, pero también tú puedes maldecir. La palabra bendición, si la vemos de ese modo, pues sería bendición. O sea, hablar bien de alguien, de algo. Y si vemos la palabra maldición, pues sería maldición. Pues entonces es hablar mal. Contra algo, contra alguien. De manera que si vemos bien, depende cómo la usemos, tu lengua puede bendecir o puede maldecir. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Estamos hablando de Proverbios 18:21. Cuando nosotros miramos en la Biblia encontramos que Cristo usó la lengua para bendecir, pero también para maldecir. Cuando Lázaro estaba muerto de 4 días, Él le ordenó, como dice Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Pero también podemos ver que Jesús también utilizó fuertemente para aquellos que no quisieron hacer la gran comisión con hipocresía. Y entonces vamos a Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso las maldiciones al hablar se manifiestan de algunas maneras. Y una de las primeras puede ser cuando se habla mal en contra nuestra. De esta manera hay una persona que lo hace y muchas veces ni siquiera es la persona. Acuérdate que no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces el fluir de sus palabras pueden resultar nocivas en grado sumo para el que van dirigidas y siente como si le estuvieran dando un golpe, una cachetada. Y sobre todo que a veces es de personas que se quieren y son las que van a causar heridas. Pero también cuando hablamos mal en contra de otros, ya no es que están hablando en contra de nosotros, sino nosotros estamos hablando mal de otros. Somos nosotros quien podemos resultar en un peligro potencial, en detrimento. A veces herimos a terceras personas. Y lo más triste es que muchas veces lo hacemos con el menor interés de hacer daño. Muchas veces la persona habla y no se está dando cuenta que está hiriendo a la otra persona. Y son heridas muchas veces irreconciliables. ¿Cuántos hermanos, cuántos padres, cuántos hijos están heridos por palabras? Y a veces lo que se dice es que fue mal interpretado. No, no, es que lo lanzó como un dardo directico. Soy una de las personas que siempre he recalcado que no es el qué, sino el cómo. Y a veces ese cómo cae como un baldado de agua fría. Pero también muchas veces hablamos mal en contra de nosotros mismos. Por razones adversas de las cuales no nos hemos podido sobreponer por nuestra propia cuenta. En vez de apelar a Dios comenzamos a maldecirnos. Y esta es la oportunidad en que el enemigo aprovecha para tomar autoridad y tratar de destruirnos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo mueves tu lengua. Y a veces tenemos que evaluar nuestro corazón.
Porque muchas veces no es tanto lo que nos han dicho, no es tanto lo que hemos dicho, sino es mucho lo que nosotros mismos nos hemos dicho. Por eso de todos modos estamos llamados a usar la lengua para bien, para alabar, para bendecir. Incluso cuando se trate de alguien que con anterioridad nos haya ofendido. No hay motivo para que alguien que tiene a Cristo, que habla de tener a Cristo con él, tenga algún motivo de acudir a maldiciones. Más cuando sabemos que la venganza no es nuestro punto de vista. Por eso todos debemos cuidarnos de cómo movemos la lengua. A veces la lengua es más rápida que el pensamiento. A veces la lengua es más rápida del corazón. ¿Y qué decimos? Uy, no, yo no quería decirlo, pero ya lo dijo. A veces decimos que no matamos a nadie, pero de pronto con nuestra lengua hemos arrasado y no nos hemos dado cuenta. Muchas parejas se hieren y empieza por una palabra, pero no saben dónde van a terminar. Por eso mucho cuidado. Pero también, como dice el dicho, no hay que creer en brujas, pero que las hay. Muchas maldiciones vienen por medio de hechizos y brujerías y es cierto, hay gente que le pone tanto misticismo a las cosas. No, no, no. Debemos aprender a caminar, pero también tenemos que saber que la parte de hechicería y brujería siempre ha sido utilizada. Porque a través de la brujería han preparado grandes maldiciones. Ahora, los brujos son perfectos instrumentos del enemigo para hacer caer a los hombres en el pecado y hacerlo maldito. Y hay mucha gente que consultan a personas. Pero cuando vamos a ver la Biblia, ¿qué dice? Cuidado de los que consultan brujos, hechiceros, agoreros, adivinos. ¿Por qué? Porque se hacen copartícipes de una actividad que es abominación para Dios. Muchas veces uno pregunta si ha asistido. No, no, jamás. Pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Has acompañado a alguien? Bueno, es que yo fui hasta la puerta. Yo realmente no estuve. Pues un día se pusieron a jugar conmigo y me adivinaron el chocolate, el té, el perico, el tinto y todas esas cosas. Tenemos que tener cuidado con todo ello. Hay gente que cree que está jugando y eso no es de juego. Naturalmente la inmensa mayoría de los que provenimos de estos países latinoamericanos hemos caído en esa incultura. Nos hemos visto alguna vez involucrados en situaciones de esta índole o conocemos a quienes lo practican. Lo voy a decir con todo respeto. Hay gente que dice, no, es que a donde yo voy es la magia blanca. Mire, yo quiero decirles algo. Blanca, negra, gris, verde, es magia. Del color que ustedes lo quieran pintar, es magia. Es brujería. Por eso la palabra de Dios expresa muy claro la disposición del Señor al respecto. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Dios echa naciones delante de ti. Y estoy caminando por Deuteronomio 18, 10, 12. Todos estos trabajan con poder real. Ellos no están fingiendo en modo alguno que poseen poder. Ahora, sí lo tienen. Y a veces nosotros abrimos la puerta para que tengan el doble de poder. Es más fuerte el que está en nosotros. Pero si tú le abres la puerta, pues entonces ahí vas a tener inconvenientes. Por eso mucho cuidado. Porque ellos buscan controlar a los demás. Y entonces es cuando hablan de las artes negras, magia. Pero todo esto no tiene otra raíz sino el enemigo. A veces, y lo estoy diciendo con mucho amor, aparecen en nuestras iglesias personas que han estado en prácticas. Y muchas veces no son totalmente liberadas. Y a veces traen ese sincretismo a la iglesia.
A veces tratan de hablar en lenguas extrañas. A veces no son palabras, no son manifestaciones del Espíritu Santo. Y a veces ni siquiera es adoración o alabanza para el Señor. Otros están tratando de profetizar. Y mucho cuidado porque terminan siendo adivinadores. Tales personas necesitan de una liberación. Mire, eso es bíblico. A veces quieren profetizar y a veces quieren hablar y a veces el Señor te manda una palabra. Tenemos que tener cuidado con ello. Yo creo en los mensajes del Señor cuando son del Señor, pero a veces no son del Señor. Por eso los espíritus del mal manejan muy bien situaciones que controlan y destruyen. Por eso debemos tener una clara orientación, porque a veces no somos capaces de enfrentar estos ataques. Y cuando no somos capaces, pues somos las primeras víctimas. Y a veces nos ponemos a enfrentarlas por nuestros propios medios. Y a veces desconocemos que hay una guerra. Y que esa guerra no es contra sangre ni carne. A veces es contra huestes, contra poderes y con todas estas orientaciones de maldad. Ahora, a la gente no le gusta hablar de ello, pero es necesario tener la mente clara, porque la maldición siempre viene por una causa y el pecado es la ventana por donde todas entran. Por eso debemos cerrar todas las ventanas pecaminosas, para que las maldiciones no encuentren su entrada. Pero una vez que una de ellas haya penetrado, recuerde que ella representa un problema espiritual y como tal necesita una solución espiritual. Es imposible resolverlo por medios naturales. Por eso tenemos que tener cuidado, porque en nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros amigos, en la pareja, a veces esas grietas empiezan como una fisura y terminan como un divorcio. Es que tenemos diferencias irreconciliables. Y si no se trabajan, pues no solo son irreconciliables, es que en la vida se van a poder ver. Y muchas veces la familia que Dios te da, la pareja que Dios te da, los amigos que Dios te da, termina siendo enemigos por esas pequeñas fisuras. Y pueden empezar por malentendidos. ¿A dónde terminan? Una palabra maldicha y se dejan llevar. Y cuando se dieron cuenta ha habido desgracias. Y a veces creen que uno está hablando de muerte. No, no, es que es una desgracia, por ejemplo, una pareja que se separe, una familia que se destruya, unos hijos heridos, con rencores hacia los padres, hacia los hermanos. Y todo esto, ¿por qué? Porque no hemos conocido lo que es una maldición. Y a veces pasa de generación en generación. La ira, el mal genio, el odio, la violencia, el homicidio, la amargura, la falta de perdón. Eso no es de Dios. Todo eso tiene que ver con la rebelión. Por eso tenemos que ir en el nombre de Jesús y empezar a nombrar todas estas circunstancias. Porque para la gente son circunstancias, pero cuando uno lo ve espiritualmente, eso tiene cosas más profundas. Por eso tenemos que empezar a tomarnos de la mano del Señor y hacer que salga y cerrar todas esas puertas y ventanas que han abierto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, después de ponerse toda la armadura, podamos ir a leer, a meditar en la palabra de Dios, velando y alabando al Señor.
Ahora, es bíblico. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas veces, cuando usted empieza a evaluar, encuentra tantas cosas, pero si usted va y le dice a la persona va a decir, no, momentico, eso le puede pasar a usted, no me pasa a mí. ¿Por qué? Porque empieza a levantar argumentos y altivez. ¿Contra qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Usted es capaz de venirme a decir a mí? ¿Usted es capaz de venir a abrirme los ojos a mí? Yo que le enseñé del Señor, yo que sé más que usted. Mucho cuidado. Porque a veces nos vamos contra la persona y la persona lo que tiene son argumentos que muchas veces ni son de ellos. Y lo que tiene es altivez, orgullo y tantas otras cosas. Y es triste decirlo, pero muchos cristianos no han sanado toda esta parte y están viviendo tal como Pablo lo está diciendo. En su orgullo, en su altivez. Hay personas que ante todo esto se creen exentas y el que se cree firme, cuídese de no caer. Hay personas que aún aseguran que a todo esto ellos son exentos del bien y el mal. Por eso, si no usamos las armas que el Señor Jesús nos ha dado, vamos a ser derrotados. Es que el enemigo ha acusado que muchos cristianos crean que esto no existe, que eso son mentiras. Es que como yo estoy en el Señor, entonces Él no puede herirme. Si tú has abierto la puerta, sí. Pues sencillo, bota un poco de tachuelas, de chinches en tu casa, levántate con las chanclas y terminarán pues en las chanclas los chinches, las tachuelas, lo que tú eches. Levántate descalzo. Y me cuenta, porque a veces así somos. Estamos tan seguros que pinchamos. Por eso, cada día debemos estar de la mano del Señor. Si no tomamos posesión de lo que Jesús nos dejó, seremos destruidos por falta de conocimiento. Y esto es lo triste, porque la palabra del Señor nos advierte. Y entonces vamos a Oseas 4:6 y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y a veces ve uno tantas cosas en su caminar, en su vida diaria, y la gente no es capaz de reconocerla. Pastor, Dios me libre. Pastor, yo rencor. Pastor, yo odio. Pero cuando hablan, por su boca salen esas heridas, esos dolores, esos sentimientos. Así quieran aparentar que son exentos. Por eso la sangre de Jesús es nuestra arma número 1. Cubrámonos. Cubramos nuestra familia, las posesiones de la sangre de Jesús. No lo tomes como fetichismo, no lo tomes como un amuleto. No. Haz las cosas como se tienen que hacer. Y muchas veces en tu casa va a haber inconvenientes cuando tú empieces así, porque a estos bichitos les molesta sobremanera cuando tú haces esto. Hay casas donde no se puede orar, porque inmediatamente se presenta el problema. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar. Hay cristianos que no les gusta que la gente ore, y suena raro. Por eso a veces, tristemente, la gente cree que hay cristianos de primera, de segunda y de tercera, cuando deberíamos ser uno solo. Pero hay unos que se creen exentos, y entonces esos son como de primera. Y hay otros que creen que es que como yo sé más, entonces el otro es el que no sabe, y ese es el que está endemoniado. Y, uy, si viera. No, eso no. Y empiezan a murmurar y no saben lo que están haciendo. Y hay otros que, mejor dicho, no, es que como yo sí tengo comunicación con Dios, pero usted ni siquiera se arrodilla, usted ni siquiera... Ojo, ante Dios todos somos iguales. Por eso mucho cuidado. Y si en tu casa
Tú no puedes orar, evalúa por qué. Si la gente no quiere escuchar la palabra del Señor, evalúa por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esa oscuridad que se ve? ¿Qué es esa fuerza que se ve que a veces pesa? Y eso pasa en todo lado. Pero si el caso es contigo, que no te gusta que ores, no te gusta que te hablen del Señor, que te lean un versículo, evalúa tu corazón. Y lo digo con amor porque hay personas que asisten a la iglesia, pero no han asistido al Señor. Y entonces son simpatizantes, les gusta escuchar de la palabra del Señor, pero no han examinado su corazón y viven con resentimiento, viven con dolor, viven con amargura, se quedaron en el pasado. Pero en la Biblia hablan de los versículos de memoria en el presente. Entonces mucho cuidado porque si no estamos viviendo la palabra del Señor, ¿en qué estamos? Por eso oremos por nuestras casas, oremos en las puertas, en las ventanas. Tenemos que aprender a tener un ambiente propicio para el Señor. Hay gente que le molesta la música cristiana. Y evaluemos por qué es. Tampoco nos vayamos al extremo a demonizar todo, que a veces también nos vamos al extremo. Entonces, evaluemos nuestro corazón. Miremos realmente. Y empecemos a ponernos en las manos del Señor. Mire, el ayuno es también un arma que usamos contra nuestros enemigos. Y Isaías 58:6, el ayuno quiebra el yugo. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hay gente que dice, mire, hoy voy a ayunar, lo que está haciendo es aguantando hambre. No, haz un buen ayuno. Y eso quiere decir que empieza primero por doblegar la carne y segundo por soltar todo aquello que tú has visto que te está oprimiendo. Ese sí es un ayuno. La batalla es incesante, pero tú tienes armas poderosas. Toma las armas que el Señor te dio y destruye las fortalezas. Las tuyas, las de tu casa, las que haya en tu familia. La palabra del Señor nos dice que debemos vigilar y orar. Marcos 13:33 que dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Debemos leer y estudiar la palabra, pedir sabiduría, buscar el entendimiento, el conocimiento y el discernimiento de la palabra. Cada que yo leo en la Biblia veo más cerquita y a veces dicen que uno es pesimista, pero estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos, estamos como en el tiempo de Noé y estamos viendo falsos profetas y engañan a muchos. No todo lo que se ve es en el nombre del Señor. Y no todo lo que se ve es por el mover del Espíritu Santo. Por eso es que es vital leer y estudiar la palabra de Dios, cada uno por nuestra cuenta, y saber lo que Dios dice acerca de las cosas que están ocurriendo en el mundo de hoy en día. La pena capital, el aborto, cristianos endemoniados y tantas otras cosas. Pidámosle a Jesús. Él tiene ángeles guerreros que pueden protegernos. Y si usted no es un guerrero, empieza a hacerlo. Porque tienes que cubrir a tu familia. Hay gente que no cubre la familia, las propiedades. Muy triste ver la gente cómo va perdiendo sus casas. ¿Por qué? Porque no la supo cubrir, no la supo cuidar. Y entonces hay gente que dice, no, yo no puedo vivir allá, es que me sacaron, y yo no sé, pero ¿y qué hiciste? Y tenemos que evaluar los lugares donde estamos. Cree el ambiente para el Señor. Pero a veces es tanto las peleas, las discordias que dañan el ambiente. Y entonces podríamos ir y entender Mateo 26:53. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones? Y 12 legiones es más o menos unos 72,000 ángeles de los que estaba hablando Cristo. Es que la guerra es sumamente importante en nuestras vidas cotidianas.
Y a veces la guerra espiritual no es ir a luchar contra demonios, es luchar contra nosotros mismos para no abrir las puertas a que ellos entren. Levítico 20:67 que dice, y a la persona que tendiere a encantadores, adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre el pueblo, y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Mires que la hechicería y la brujería es un pecado muy serio y tristemente viene predominando hoy en día. A lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Si no tomamos nuestras armas y luchamos contra los enemigos de nuestro Señor, seremos destruidos. Cualquiera que practica o juega con hechicería, ¿qué está haciendo? Adquiriendo una maldición. A veces no nos damos cuenta a nuestros hijos que están viendo. Y yo les podría contar experiencias porque en mi caminar como pastor he tenido experiencias duras. Me acuerdo de unos niños de primaria que alguien les dijo que por qué no miraban una misa negra y terminaron con unos problemas tremendos y no sabían qué hacer. Y fue un trabajo duro. ¿Por qué? Porque ellos no solo se metieron a verlo, sino que estuvieron participando activamente. Ellos contestaban, ellos seguían, para ellos era un juego. Por eso te voy a decir algo. No juegues a ser cristiano, que el enemigo no juega a ser enemigo. Él sí lo toma en serio. Por eso mucho cuidado. Por eso hay gente que le fascina el horóscopo, la adivinación y tantas otras cosas. Y hoy en día que lo tenemos en la televisión, en la radio, en tantas otras. Mire, hoy en la televisión el descaro es amplio. Diariamente se está publicitando el tarot, la adivinación, los horóscopos, los trabajos ocultistas, el esoterismo. Es que el problema es que se empieza a sentir la persona deprimida y oprimida y no se ha dado cuenta todas las puertas que va abriendo, todo lo que va teniendo y va rozando con el pecado, porque a nosotros nos gusta estar en esa línea, a nosotros nos gusta caminar sobre esa línea. Y qué decir que hoy en día los pecados sexuales de toda índole están a tutiplén. Son más comunes y trabajan más activamente desde la niñez hasta el estado adulto. Y entonces, hoy en día los jóvenes, los niños están en ese desenfreno sexual y están viviendo para la carne. Mire, es triste, pero estamos viendo adulterio, fornicación, violación, orgías, depravación. ¿Qué está pasando? Muchos pederastas, bestialismos, incestos. Hoy los juguetes sexuales, las revistas, las películas y tantas otras cosas. Y todo esto está influenciando la mente. Y no nos hemos dado cuenta que el problema de la sociedad en el mundo entero es que está corriendo en pos del pecado y está siendo afectado en el área familiar, moral y espiritual. El enemigo por medio de sus secuaces solo hacen el trabajo. Y es triste ver familias desintegradas por adulterios, por fornicaciones, por la moral de los jóvenes. Ese decaimiento que hoy en día vemos. Por eso mucho cuidado, porque tenemos que evaluar, tenemos que mirar todo lo que está sucediendo. No quiero profundizar sobre el tema, quiero dejarlo ahí, porque es algo que cada uno debe evaluar qué está sucediendo en su vida y qué está sucediendo a su alrededor, en su casa, en su familia. Estoy hablando de la familia directa o la familia extensiva. A veces uno habla de estos temas y dice, pastor, mire, en mi familia directa no, pero tengo un primo, tengo el esposo de una tía, bueno, tantas cosas, pero son de su familia. Y aquí lo único que estamos haciendo es direccionando, porque estamos caminando sobre una sanidad interior y todos tenemos que ver qué se necesita. A veces estamos sobre terrenos que han sido sagrados y alguien me decía, pastor, pero sagrados, claro, porque se han ofrecido.
y no necesariamente son a Dios. Y a veces todo eso nos hace daño. Entonces evaluemos cómo estamos, porque hemos reverenciado y hemos tomado tantas cosas. Es que hasta el ateísmo es el resultado de la negligencia de la enseñanza de Dios hoy en día en nuestras casas. Hoy en día los padres se ponen bravos y en el colegio les enseñan del Señor. Hoy en día los profesores, algunos somos atacados porque hablamos del Señor. Y después nos quejamos que por qué no ayudamos. En alguna oportunidad una madre vino a hablar conmigo y estaba furiosa porque al niño se le estaba enseñando de esas teorías. Y a los 15 días vino a buscarme urgentemente que necesitaba que le ayudara porque el niño estaba metido en una pandilla. Y yo le decía, señora, pero se le está hablando de Dios, se le está hablando del bien, y usted está brava y ahora viene que le ayude. Y pues gusto en lo que yo le pueda servir con mucho gusto, pero no entiendo el cambio. Decía, pastor, es que ahora estoy entendiendo, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y si no logro rescatar a mi hijo, se va a perder. Y tocó hacer un trabajo duro, resultó metido en ocultismo, en vicio y tantas otras cosas, un joven de primaria. Y a veces nosotros no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, es enseñarle a nuestros hijos. Pero cuando hablo de enseñarle a nuestros hijos, yo estoy hablando del testimonio, porque a veces se le habla muy lindo a los hijos, pero no se le demuestra. A veces se les regaña porque no oran, pero es que nunca nos han visto orar. Se les regaña porque no van a la iglesia, pero nosotros no vamos. Ay, no, ya amaneció lloviendo, no vamos. Ay, se me olvidó orar. Bueno, pero ore usted, eso. Y creemos que los niños así aprenden. Nosotros aprendemos de lo que vemos y lo evaluamos con lo que escuchamos. Señor Padre misericordioso, Papito Dios, nos queremos poner en tus manos, Señor Padre amado. Papito Dios, porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que tu palabra enseña sobre la guerra espiritual que estamos dando. Sabiendo, Señor Padre misericordioso, que el principal enemigo que existe somos nosotros mismos. Porque mientras que nosotros no abramos la puerta, el enemigo no tiene autoridad con nosotros. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Porque permite, Señor Padre misericordioso, que por lo menos miremos, Señor Padre amado. A veces deberíamos profundizar, Señor Padre misericordioso, pero no es el tiempo ni es el espacio, Padre amado. Pero sabemos, Padre misericordioso, que por lo menos estamos dejando esa semilla, esa inquietud, Padre misericordioso, para que se empiece a evaluar, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos. Y también para que empecemos a evaluar, Señor, ese amor al prójimo. Porque a veces no nos amamos nosotros, ¿cuánto más podremos amar al prójimo? Por eso, Padre bondadoso, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que caigan de nuestros ojos las escamas para que podamos ver, Señor, más espiritualmente y menos carnalmente. Para que miremos nuestro caminar y podamos evaluar, Señor, conforme a tu palabra y a tus principios, Padre amado. Papito Dios, porque cada uno de nosotros queremos andar en bendición, Padre misericordioso. Por eso no nos suelte de tu mano bendita, Señor, que tu Hijo no nos suelte y que el Espíritu Santo nos siga guiando por el camino que debemos estar, Padre misericordioso. No permitas que nos dejemos engolosizar por el mundo, Señor Padre misericordioso, y todos sus placeres, Padre amado. Porque muchos han salido, Padre misericordioso, a conquistar el mundo y han sido conquistados por ellos. Por eso, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso, por la oportunidad que nos das de servir. Pero ayúdanos, Señor Padre misericordioso, a ser, Padre amado, esos guías, Padre misericordioso, que hoy el mundo necesita. Papito Dios, sabemos que no es que seamos los salvadores del mundo, Señor Padre misericordioso, pero somos llamados a abrir los ojos, Padre amado, como mensajeros tuyos. Por eso, Padre bueno, hoy nos cubrimos, Señor Padre misericordioso, con la sangre de tu Hijo. Hoy sabemos, Señor, que estamos de tu mano, Señor Padre misericordioso. Pero también tenemos que mirar, Señor, diariamente, que puede entrar, Señor, o que puede salir, Señor,
no solo de nuestras vidas, Señor, sino también de nuestras familias, de nuestras casas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, una protección, Padre misericordioso, para nuestras casas, nuestras familias, para todos aquellos que nos rodean, ese manto especial, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que estamos bajo tus alas, que tú nos cubres, Padre misericordioso, que contigo, Señor, somos más que vencedores, pero también sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, Papito Dios, contra huestes de maldad. Pero sabemos, Padre misericordioso, que por Cristo Jesús tenemos autoridad y somos victoriosos. Padre bueno, cuando caminamos en tus preceptos y en tus principios. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias a todos los que nos han inscrito. Gracias, Padre misericordioso, porque tú nos ayudas a servir y mucha gente nos ha escrito por muchas inquietudes que tienen. En lo que les podamos colaborar, para eso estamos. Ahí tienen nuestro WhatsApp, nuestro Messenger, y con gusto le atenderemos. Y estamos prestos a ayudarles en el Señor. Pero acuérdate, es el Señor el que hace la obra. Nosotros somos simples mensajeros. Un abrazo, bendecida noche en el Señor.